Buenas tardes, estimados compañeros. En vista que hay un breve retraso por algunos compañeros no se han podido conectar o están creando las cuentas y todo, es un tema complejo esto de las redes. Se ha esperado ya cerca de 15 minutos de la hora iniciada o de la hora indicada para la capacitación. Se agradece la puntualidad de todos los presentes y creo que es lo correcto poder ir avanzando poco a poco mientras los demás se siguen inscribiendo o ingresando a lo que es la capacitación. Esto es una iniciativa totalmente gratuita por parte del Movimiento Acción Civil, que con el único ánimo de formar parte de su proceso educativo, académico, es que se ha realizado este tipo de iniciativas y que se pretende realizar más y de manera seguida. Entonces, chicos, con ustedes tenemos al capacitador de hoy, el compañero Ronaldo Intriago Franco, un gran amigo, dirigente estudiantil y sobre todo una excelente persona y ser humano como tal. Entonces, chicos, están en manos del compañero. Es todo tuyo, Ronaldo. Excelente y ¿Qué suerte en tal, esta chicos? capacitación. Dale, hermano. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso de Física 1. El curso va a ser básico, específicamente, y iniciaremos por una introducción breve con referente al ámbito de los vectores. Pues, como todos sabrán, es el campo elemental para poder ingresar dentro de lo que corresponde a la ingeniería, en el ámbito de la física. Previamente ya tendrán ciertos conocimientos segmentados. Pues demos inicio, chicos. Pues bien, como les estaba mencionando, el tema 1 a tratar va a ser en definitiva la definición y conceptualización vectorial básica, con la finalidad de no hacerlo rutinario ni mucho menos la típica conceptualización. El tema 2 sería los ejercicios vectoriales. Ya básicamente estaríamos entrando a cierta práctica dentro del ámbito que estamos estudiando. Pues bien, hay que diferenciar para ello lo que son las magnitudes vectoriales y escalares. Prácticamente las magnitudes físicas es aquel medio por donde nosotros realizamos una determinada medición. Actualmente, lo que corresponde en nuestro diario vivir, nosotros realizamos este tipo de cálculos. Realizamos en cuántos metros está destinado cierta longitud o, por contraparte, la distancia que puede tener cierta distancia, valga la redundancia, cierta distancia recorrida. Las magnitudes escalares. Ese es un punto fundamental a tratar. Hay que diferenciar entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, porque esto genera por lo regular cierta confusión al momento de tratar con los ejercicios. Las magnitudes escalares son aquellas que perfectamente están definidas por un número expresado. Por lo regular, tienen su cantidad modular y adicional a ello vienen con un complemento o un anexado referente al sistema de unidades con el que se esté manejando. Hay que diferenciar entre el tipo de unidades escalares que hoy en día existen, sean estas volumétricas o sean estas con respecto a mediciones, o sean estándares. El tiempo, por ejemplo, es un ejemplo rotundo con respecto a las medidas o a las magnitudes escalares. Que cuando decimos que un proceso, por ejemplo, dura aproximadamente 30 segundos, o 20 segundos, o 50 segundos, estamos hablando de una unidad escalar. Prácticamente el segundo determina ello. Otras magnitudes escalares, como lo mencioné hace un momento, está relacionado con el ámbito de la masa, el volumen, la densidad, la temperatura, que está expresada en diferentes terminologías manejadas sean a nivel del Sistema Internacional de Unidades o también el sistema británico, el sistema británico y el CGS. Pues bien, eso por referencia a la parte de los escalares. Pero hay otra conceptualización. Las cantidades escalares son aquellas que prácticamente sirven para su completa determinación, donde requieren una magnitud específica, dado por un número o una unidad, como ya lo mencioné. Eso como para resumir la parte de la parte escalar.
Las magnitudes vectoriales. Aquí es un ejemplo claro que hay que diferenciar en qué plano o en qué coordenadas estemos trabajando, sean estas en un plano bidimensional o tridimensional. Dependerá mucho del plano y el factor fuerza o el factor determinante en dirección, módulo y sentido que nos esté relacionando las magnitudes vectoriales. En este caso, la conceptualización, como la ven en pantalla, son aquellas que se definen o prácticamente se necesitan ser definidas como tal. Además de su valor numérico y su unidad, también llamado módulo, la unidad, hay que reconocerlo, lo establecemos como módulos, debo indicar también su dirección y su sentido, como lo mencionaba hace un momento, pues una magnitud vectorial no es solamente una representación numérica, sino más bien, como lo ven en pantalla, es la representación en un plano cartesiano determinado desde un punto de referencia, sea O sea P, o desde el punto de coordenada 0,0, desde el origen. Entonces, por ende hay que determinar si estamos en bidimensional, en tridimensional, si tienen una carga establecida dentro de cada cuerpo o cada partícula a estudiar en específico. Pues los vectores nos permiten hoy en día poder representar toda esta variedad, todo este tipo de fuerzas externas e internas que intervienen dentro de un cuerpo. Es por ello que podemos calcular la fuerza con la que, o la carga con la que puede soportar cierta viga, o cuánto podremos aplicar de una determinada fuerza dentro de un cuerpo para que éste pueda comenzar a tener un movimiento en específico. Pues hoy en día todo es prácticamente la aplicación física como tal de lo que corresponden a entidades de movimientos, de trabajo, de fuerza, de energía, etcétera, etcétera. Una de las cosas como ejemplo está la velocidad, que es una magnitud vectorial, pues no queda únicamente determinada por su módulo, sino que también está representada por la dirección y el sentido al que se le esté dando. Por ejemplo, 150 kilómetros al sur, etcétera, etcétera. Hay que diferenciar. Aquí les he puesto un ejemplo preciso para que quede claro lo que es una diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales. Este ejemplo prácticamente nos permite poder determinar en sí cuáles son esas diferencias, pero dentro de uno de ellos hay un error en específico y quisiera que se tomen la molestia de revisarlo porque lo puse a propósito. Este error es representado justamente por la diferenciación entre la representación lógica que tenemos y adicional la parte conceptual. Vamos primero con el error. ¿Cuál es el error que existe aquí? Pues básicamente dentro de las magnitudes vectoriales hay un error en 3 kilogramos hacia abajo. Sí, ustedes dirán, pero es correcta la representación, está hacia abajo. Sí, tienen toda la razón, pero dentro de lo que se corresponde a la parte física, nosotros lo representamos como kilogramos fuerza, que es la adición de una unidad específica, una unidad física, que ya tomamos en consideración. Dentro de las magnitudes escalares, como mencionaba, tenemos su cantidad modular o su cantidad numérica de la que viene presidida, que es justamente en este caso el número. Como logran ver aquí, está entre 20 y por supuesto, 20 metros. Pero esta representación de metros nos conlleva al ámbito de distancia o el desplazamiento que de por sí una partícula haya podido trasladarse desde un punto A hasta un punto B, desde un punto de referencia hasta otro. De igual manera, en las magnitudes vectoriales se representa de dicha forma. Sin embargo, ¿cuál es la diferenciación? Como mencioné hace un momento, los vectores requieren de un sentido, y es por ello que dentro de la magnitud vectorial 20 metros, está adicionado también al sureste. Es una representación de dirección. ¿Cuántos ángulos determinados podría tener esta variación? Dentro del plano cartesiano nosotros manejamos los cuadrantes y como tal deberíamos tomar en consideración
el rumbo, el sentido y la dirección, sobre todo, hacia donde está destinada nuestra partícula, el movimiento de nuestra partícula. Pues bien, pasando de esta parte teórica, iniciemos con la parte, perdón un momento, ya. El sistema de unidades. Ustedes dirán, pero ¿para qué conocer todo esto? Al inicio, como estudiante, yo también me hice la misma pregunta y decía, qué tedioso este tipo de situaciones inconvenientes tener que aprenderme al pie de la letra. Sin embargo, es muy representativo hoy en día poder trabajar con este tipo de unidades y diferenciarlas entre sí. Porque básicamente a nivel internacional y a nivel local, nos manejamos con este tipo de unidades que prácticamente expresan una cantidad, una distancia específica y una determinación ya establecida al autor que de por sí realizó la investigación. Vamos por el Sistema Internacional de Unidades. Como pueden ver dentro de esta tabla, está representado prácticamente la parte vectorial que puede tener una unidad. Por ejemplo, dentro de fuerzas representamos a la unidad de newtons. Por ejemplo, el símbolo que se va a representar con referente a la fuerza que se aplica dentro de un cuerpo son los newtons, representados con la letra N, como lo logran ver en cada uno de las partes. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, después de ello estaré pasando previamente las diapositivas para que puedan realizar las preguntas y despejar este tipo de dudas o inconvenientes que tengamos respecto a cada uno de los sistemas o unidades. Por contraparte, también tenemos al sistema inglés. Este sistema inglés, que fue el sistema británico que decía hace un momento, básicamente el sistema inglés está representado por diferentes categorías o diferentes magnitudes que hay que diferenciar y priorizar al momento de trabajar con ciertos ejercicios o llevarlo a la práctica diaria. Entre ellos están las longitudes, la masa y el volumen. Estas unidades están representadas, por ejemplo, dentro de la longitud, la pulgada, el pie, la yarda, la milla, etcétera, etcétera, como logran ver en el cuadro. Y cada una de sus equivalencias para poder hacer, ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Pues básicamente es para poder hacer las conversiones, llevarlo desde un sistema internacional que puede ser factible a un sistema inglés que por supuesto se puede llevar o se puede trabajar y que continuamente se está trabajando dentro de la ingeniería, o viceversa, llevarlo de un sistema a otro. Dentro del sistema sexagesimal de unidades, que es muy poco conocido, y de hecho existen varios sistemas a nivel internacional que se siguen manejando, pero los más conocidos o los más reconocidos son esos. Pero bien, vamos a la conceptualización. De por sí, ¿qué es un vector? Un vector, como ustedes pueden estar visualizando, y como lo definí hace un momento, depende de dónde estemos trabajando. Si es en un espacio bidimensional, que de por sí es por lo regular donde se suele trabajar inicialmente, porque luego podemos trabajar en un plano tridimensional, con las coordenadas X, Y, Z, independientemente de su ubicación, siempre y cuando tomando en cuenta un punto de referencia o una coordenada específica. Dentro de la ingeniería será común poder identificar este tipo de circunstancias o este tipo de sistemas aplicados en sí, porque es la forma en cómo nos manejamos al momento de hacer nuestros cálculos o realizar ciertas determinantes dentro de cada unidad con la finalidad de poder explicar si un cuerpo puede estar en tensión, puede estar en comprensión, etcétera, etcétera. Si una carga está siendo puntual, si está en el punto de equilibrio, independientemente de ello, aplicando de por sí las leyes que Newton en su momento nos determinó dentro de sus investigaciones y que nos facilitó de por sí el trabajo que hoy en día realizamos. Un vector es una herramienta geométrica representada en una magnitud física. Prácticamente es una, por decirlo así, no vulgar, sino de una forma más simple y llamativa, es una línea, una flecha, con sentido, con ubicación, con magnitud, que me refiero a la distancia que tiene de por sí, y por supuesto, ese sería nuestro vector. ¿Hacia dónde está ubicado? ¿En qué posición está ubicado? Otra de las cosas que hay que diferenciar son los elementos de un vector. Prácticamente, como ya lo he mencionado y soy reiterativo en ello, es porque los vectores están caracterizados de por sí por un módulo, por un sentido
y por una dirección. Dentro de lo que corresponde al módulo, nosotros podemos determinar este valor o este carácter específico con la finalidad de la siguiente fórmula. El vector va a ser igual a la fórmula que hoy en día por lo común y lo regular estamos utilizando, que es el teorema de Pitágoras, para poder hallar en su momento una resultante de por medio, o sea, la hipotenusa en este caso, con la ayuda de sus determinados catetos, porque prácticamente un vector siempre va a terminar formando un triángulo, sea isósceles, sea equilátero, independientemente del triángulo que se esté formando. Y por supuesto, no siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Hay que diferenciar esto. Hay ciertas leyes que más adelante, en otro capítulo, podremos estar determinando, como por ejemplo son las leyes del seno, la ley del coseno. Este tipo de leyes nos permiten, adicional a ello, poder llegar a cierto valor de dicho vector, de dicha resultante, en el momento que nosotros no podamos aplicar el teorema de Pitágoras, porque no siempre vamos a tener un triángulo rectángulo. Hay que tomar en consideración que hay distintos tipos de triángulos. Otra de las cosas es la dirección. Pues básicamente, ¿cómo se representa la dirección? Hace un momento les indiqué que depende en el plano en el que estemos trabajando. En este caso, la dirección por lo regular la trabajamos desde un sentido de las coordenadas. En este caso sería norte, sur, este, oeste. O también por su diferenciación en los grados sexagesimales, o en este caso lo que correspondería a los grados que comúnmente utilizamos la trigonometría como tal para poder identificar, sea esto tangencial, sea la parte aplicativa del coseno, del seno, el SOHCAHTOA, como todos lo conocemos hoy en día. El seno, el coseno, el lado opuesto, el lado adyacente, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos también el aspecto del sentido. El sentido de qué posición estamos empezando y hasta dónde nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, empezamos en un punto O y terminamos en un punto P, como por lo regular los docentes dentro del ámbito de Física 1 lo establecen desde un punto OP o una referencia como tal. A eso hace referencia el sentido, la referencia que tiene de por medio. Por ejemplo, desde la coordenada, desde el origen, desde la parte 0,0 hasta un 4,5, por ejemplo. Ese sería un sentido de por medio que estamos determinando como un vector. Pues recuerden, si tenemos todos estos elementos, de por sí estaremos teniendo un vector como tal. Otra de las cosas que hay que tomar en consideración, chicos y chicas, es para qué carajos nos sirve la aplicación de los vectores dentro de la ingeniería. Pues esto prácticamente es elemental conocer, porque muchos han de decir, ya es aburrido esto, y los comprendo a su perfección, los entiendo perfectamente. Sin embargo, chicos, dentro de la ingeniería, específicamente, independientemente de la área que se esté trabajando, en este caso nos estamos enfocando en la ingeniería civil, el mundo real es tridimensional. Así que prácticamente todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros calculamos, matemáticamente hablando, está relacionado con la parte vectorial. Es por ello que, aparte de este tipo de aplicaciones, hay que tomar en consideración que podemos explicar cosas como, por ejemplo, la cinemática, la dinámica, los campos, la electricidad, ciertas fuerzas que intervienen dentro de una aplicación. Por ejemplo, más adelante estarán viendo una terminología denominada como torque, muy elemental para poder hacer ciertos cálculos dentro de la ingeniería. Es por ello que al momento de nosotros rotar un tornillo, por ejemplo, estamos aplicando un torque. Al momento de poner cierta fuerza al tornillo para poder girar y poder hacer que dicha carga que vaya a soportar este tornillo esté distribuida como tal, es necesario conocer y más que nada entender la parte vectorial. Si nosotros no comprendemos eso, se nos va a hacer complicado hasta cierto punto la parte de física, mejor dicho, la parte dinámica, la parte estática, porque básicamente todo lo que ingresa dentro de ingeniería está relacionado con vectores. Algunos tridimensionales, algunos bidimensionales, independientemente de ello, de la descomposición en el plano cartesiano como lo vayamos a tomar. Pero bien,
hay que reconocer que dentro de estos tipos de vectores hay una variedad y un sinnúmero de vectores que nosotros tendríamos que analizar uno por uno. Pero hoy en día tenemos la aplicación directa de dos vectores elementales que desde mi perspectiva, desde el punto de vista que lo he analizado, prácticamente está siendo utilizado en su mayoría, aunque no hay que desmenorizar el uso de los demás tipos de vectores. Está también el vector de posición y los vectores unitarios, que ya los estaremos viendo en parte conceptual y más adelante, por supuesto, en parte de aplicación. Bien, vamos con el vector posición. El vector posición, como hace un momento lo indiqué, dependerá en qué plano estemos trabajando. En este caso he tomado un ejemplo tridimensional en el caso del plano X, Y y Z. Tenemos un vector de posición A que específicamente está desde el origen hasta cierto punto de posición o determinante, que nos está formando una componente tanto en el eje Z como una componente en el eje Y. En el eje X se está rotando directamente, o sea, prácticamente está partiendo desde el punto cero. No se considera desde el punto de vista físico, sin embargo, desde el punto virtual, lo estaríamos representando en parte tridimensional. Ahora, ¿qué son los vectores unitarios? Los vectores unitarios prácticamente son aquellos que nos permitan esa representación en un modelo ya determinado. ¿A qué me refiero con un modelo ya determinado? Por lo regular, nos referimos a un plano cartesiano como tal, pero que ya no va a tomar los valores X, Y, Z, sino que en cambio de tomar los valores X, Y, Z, va a tomar los valores Y, J y K respectivamente. Donde I será para el eje X, independientemente como ustedes lo quieran trabajar. De hecho, esa es una aclaración que también iba a indicar. Ustedes determinan cómo quieran trabajar el plano cartesiano. No necesariamente tiene que estar delimitado al hecho de cómo lo estamos manejando. No se ve la pantalla completa. No sé si tienen algún inconveniente con la parte de la pantalla, chicos. Hugo me sale que tiene un inconveniente. Te recomiendo, Hugo, sal y vuelve a entrar. De esa manera se restaura la parte de la explicación. Quizás sea por la conexión que estés teniendo. Bueno, cualquier duda o cualquier consulta, estoy para responder y ayudar. Vamos a la parte vectorial, chicos. Como estamos viendo, la parte IJK está representado como tal con la finalidad de poder determinar, ya no en la parte X, Y, Z, sino que más bien estaremos utilizando el uso alfabético de esta representación unitaria. Pero hay una particularidad en especial. Esta particularidad es que siempre la resultante o la determinante nos va a tener que dar como resultado, vale la redundancia, el factor o el número exactamente igual a 1. Por ejemplo, aquí tenemos en el vector unitario Y tenemos las coordenadas 1,0, donde 1, en este caso para IJ, estaríamos haciendo referencia, para hacerse los más sencillos, en la parte X y Y. Aunque está mal dicho. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando dentro de los vectores unitarios y tendríamos que manejarnos obligatoriamente por la parte de I y J. Solamente que para que puedan ir comprendiéndolos un poco más a fondo. Se calcula el módulo de la misma manera como lo hemos trabajado anteriormente y como ya se ha explicado. Por otra parte, tenemos el módulo de J. De igual manera, tendremos un sentido específico. Ya tendremos una ubicación de una coordenada ya establecida. Por ejemplo, en este caso es la coordenada 0,1 para J. Entonces, en representación, nosotros nos ubicamos desde el origen. 0 para X y, por supuesto, 1 para Y, 1 para J en este caso. Nos desplazamos una unidad, así como está en el gráfico, específicamente como lo ven en el gráfico. Pero hay que aclarar algunas terminologías. Y ustedes dirán, ya mucha conceptualización. Pero
entiendan que es obligatorio poder tener estos segmentos, o mejor dicho, es necesario comprender la teoría antes de ingresar a la práctica. Porque ¿cómo vas a ingresar a la práctica si desconoces prácticamente la teoría? Ahora, perdón. En esta parte vamos a poner un ejemplo de vectores unitarios. Dentro de la figura nos muestran las coordenadas de U como un vector como tal, donde su posición está en 5,4, ya está establecida su eje de referencia. Entonces, el módulo es lo que nos piden calcular. Hacemos la aplicación de la fórmula. No siempre se guíen o se rigen al uso de fórmulas. Hay que interiorizar cómo definitivamente surge estas fórmulas. Yo sé que ustedes dirán, pero eso ya es obsoleto. No, chicos. En su momento, cuando la ingeniería nos requiera, será momento de aplicar los conocimientos básicos que uno a veces define como innecesarios o como conocimientos que no están a la altura. Pero no, créanme, se los digo por experiencia propia, es necesario conocer todo esto. Si dividimos a las coordenadas 5,4 por 41, o sea, prácticamente a la raíz de 41, nosotros estaremos obteniendo un nuevo vector cuyas coordenadas es el cociente entre 5 y 4, o sea, me refiero a la división, chicos. Como ven, la representación del vector, en este caso, está representado por una posición específica, que es 5 sobre raíz de 41, que si uno toma en consideración la aplicación de la parte vectorial unitaria, tendremos que descomponer todo esto y poder trabajarlo de igual manera como lo hemos venido trabajando en la parte, si es un triángulo rectángulo, o independientemente de ello, dependiendo del tipo de triángulo que estemos manejando, la aplicación de la fórmula como tal, de Pitágoras. En este caso, tomaremos en consideración la raíz de por sí, la raíz que nos está representando esta posición. Ya tenemos establecido el valor de por sí, o sea, 5 sobre la raíz de 41 elevado al cuadrado, que prácticamente estaríamos teniendo como resultado la comprobación de que es un vector unitario, de que estamos manejándolo correctamente y de que de esa forma estamos obteniendo el resultado que queremos. El único objetivo de hacer esta comparación o este artificio matemático es prácticamente lograr llegar a la unidad y determinar que nuestro proceso está bien. Bien, vamos al tema número 2, dejando de lado un poco la parte de los vectores unitarios. Tomemos en consideración que dentro de los vectores nosotros tenemos propiedades, y estas propiedades pueden estar definidas o ya preestablecidas. Pero antes de llegar a eso, ustedes se han de preguntar, ¿cómo representamos esta suma de vectores gráficamente? Quiero aclararles que hay que tomar en consideración que existen diferentes tipos de suma de vectores para el método a aplicar para la suma de vectores. Por ejemplo, tenemos el método gráfico, que se divide en dos. Tenemos el método de la poligonal, que por ejemplo, un ejemplo sencillo, es este que le ven en pantalla. Este es un método de la poligonal, que empieza desde un punto U, y luego va seguido desde el punto de U a un punto B, en un vector B, un vector de posición B. En este caso se ha unido y hemos trazado un vector resultante, o mejor dicho, el vector, la suma del vector como tal. Ahora, con referencia a la parte matemática o a la parte de desarrollo como tal, uno tiene que tomar en consideración que existen dos métodos. Pero dentro de ese método, dentro de esos dos métodos, está establecido, está predeterminado o está contextualizado en uno, que es el método analítico. Y el método analítico se divide tanto en la parte del método del triángulo y el método de las componentes rectangulares. ¿A qué hago referencia con esto? Pues básicamente es al cálculo que uno pueda determinar dentro del cálculo vectorial. Por ejemplo, vamos directamente a la parte ya práctica, ya de desarrollo como tal, y dejemos un poco la teoría de por medio. Tenemos un problema.
el problema ilustratorio que ven a continuación nos pide prácticamente que hallemos la resultante que existe de este vector de posición A y de este vector con referencia a una posición B. Nos piden hallar prácticamente la resultante que ven como tal y por supuesto también nos pide que calculemos el ángulo beta que ven ilustrado en el gráfico. Cabe indicar que este gráfico es de representación, puede ser de trabajo unitario, como también puede ser de un trabajo independientemente de la práctica de la suma de vectores que ustedes quieran representar. Por consecuencia, es un plano bidimensional por las axis, en este caso por X, y por supuesto sobre nada, en este caso Y. Otra de las cosas que hay que tomar en consideración es que hay que expresar a las componentes tanto como A como B, indicados en la figura. Nos da como datos que un auto recorre 20 kilómetros hacia el norte. Iniciamos desde un punto 0, desde la coordenada 0, partimos desde allí como referencia. Y nos dice que está 20 kilómetros al norte. Ustedes saben que el norte, ¿dónde se encuentra ubicado en el plano cartesiano? Por supuesto, en la parte positiva de Y, como representación hipotética. Es básicamente como nos guiamos. Por otra parte, nos dice que A vale 20 kilómetros, va a 20 kilómetros hacia el norte. Después nos indica que en una dirección de 60 grados, o sea, que desde ese punto el auto toma una dirección contraria, gira 60 grados en contra de las manecillas del reloj. Me refiero que nos está diciendo que está tomando 60 grados al oeste respecto al norte. O sea, desde el norte partimos y nos dirigimos hacia la parte del oeste. Hay que analizar bien el ejercicio, porque de esta manera nosotros podremos trabajar y descomponer de por sí nuestra práctica, nuestro ejercicio como tal. Expresados los dos desplazamientos, tendremos que hallar la resultante de A más B. Pero esta resultante que estamos buscando, la vamos a denotar entre dos barras como valor absoluto prácticamente, pero no es un valor absoluto, es la representación de por sí de un vector, de una resultante. ¿Y a qué me refiero con resultante? Es prácticamente a la magnitud que tiene cierto desplazamiento de una partícula, o cierto desplazamiento longitudinal que ha tenido un cuerpo de por sí. Bien, ya tenemos que A vale 20 kilómetros. Vamos a representarlo de manera unitaria. No vamos a trabajar, cámbienle en esta parte. Cámbienle la parte de X y la parte de Y. Pónganle los vectores unitarios como les expliqué hace un momento. En vez de X va Y y en vez de Y va J. Lo estamos trabajando en kilómetros, aunque se debería hacer la respectiva conversión en su momento, pero por lo regular es como se trabaja hoy en día a nivel internacional, cómo se mide el kilometraje o la cantidad de revoluciones que se mide por segundo. Por otra parte, por hora, perdón. Por otra parte, tenemos que también calcular en B. En B debemos descomponer las componentes tanto y debemos descomponer las componentes, valga la redundancia, las componentes que están en y por supuesto debemos descomponer las componentes que están en J. Como ven, en J ya tenemos la descomposición. ¿A qué me refiero con la descomposición? Miren, fíjense en el vector posición B, específicamente cuando parte desde A. Se ha descompuesto tanto en la parte, si lo llevamos, para no confundirlo, no llevar a la parte unitaria como tal, no quiero confundirlos, ni mucho menos que se malinterprete los vectores unitarios con los vectores de coordenadas X, Y, Z. En este caso, la descomposición para X de dicho vector posición B, de A a B, es específicamente esta de aquí. Esta raya que ven, perdón, en X, esta raya que ven con respecto al eje menos X, está en sentido contrario al eje de las X positivas. Básicamente, sería como la resta de un vector, porque estás yendo en sentido contrario a un vector posición de suma. Y pues, al referirme de esta forma,
también tenemos que tomar en consideración la descomposición en Y que sufre este cuerpo o esta partícula. En este caso son 35 kilómetros con referencia al coseno de 60 grados, porque todo vector que nos den se puede descomponer tanto en X, tanto en un eje de X como en un eje de Y, independientemente de la unidad con la que se esté trabajando. Bueno, dejando el problema o el preámbulo de lado, vamos a la parte de aplicación como tal. Hace poco les dije que es necesario conocer la parte de las coordenadas X, Y, Z. Hay que comprender cosas elementales y errores que por lo regular, aunque no lo quieran creer, suele pasar dentro de los estudiantes y es muy común verlo. Es el tipo de coordenadas donde nos estamos ubicando o en qué cuadrante estamos trabajando. Miren el ejemplo de la imagen en la parte del literal B. Aquí un ejemplo, X y Y. Los cuadrantes nos representan los signos con los que están trabajando prácticamente nuestro vector posición, independientemente de ello si es físico o si es matemático. Básicamente es matemático, así como las aplicaciones de las leyes de la función seno, de la función coseno, de la función tangente, que son representadas gráficamente. Entonces, ¿cómo representamos eso? Pues básicamente es hacia dónde están ubicados o dónde están posicionados, en qué cuadrante. Cada uno de estos más, menos, más, menos, representa un cuadrante de por sí. Y este cuadrante, por ejemplo, el cuadrante positivo nos permite representar que está dentro de la parte positiva tanto a X como la parte positiva en Y. Pero bien, dejando la conceptualización de este cuadrante, hay que saber hacia qué sentido nos estamos dirigiendo, porque no es lo mismo ir en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Hay que diferenciar esto. Pues básicamente en qué cuadrante vamos a estar trabajando y con referencia a qué punto nos estamos dirigiendo. En esta gráfica que nosotros mostramos aquí, podemos determinar con los datos que ya preestablecimos que 20 es que A va a ser igual a 20 kilómetros, J, tendremos que realizar el cálculo de B. ¿Y cómo realizamos el cálculo de B? Pues básicamente es la descomposición, chicos, la descomposición del eje que hay en la posición desde el punto de referencia A hasta la posición del punto de referencia B. Esa descomposición, que por ejemplo aquí es, por ejemplo, para I es menos 35 kilómetros porque está en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es este que ven aquí, que es menos más, a partir del sentido contrario a las manecillas del reloj. Porque recuerden que cada cuadrante está representado por una angulación en específica, 90 grados, 180 grados, hasta llegar hasta 360 grados, dar la vuelta completa. Pues bien, básicamente tomando en consideración esta descomposición, como ustedes ven en la representación X y Y, tendremos que tomar en consideración cómo lo estamos descomponiendo. Dentro de lo que corresponde a la parte de la conceptualización de I, nosotros tenemos también en J dos tipos de medidas o dos tipos de vectores de por sí o dos tipos de sentidos ya trabajando de por sí dentro de esta resultante o dentro de esta partícula generalizada. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si nosotros ya determinamos que si multiplicamos menos 35 kilómetros, seno de 60 grados, y ustedes se preguntarán, ¿por qué seno de 60 grados? Pues básicamente, nosotros al representar la parte de Y, o en este caso, como se conoce X, nosotros estamos trabajando con la parte trigonométrica. El lado opuesto a este ángulo es prácticamente seno de 60 grados, con referencia a la longitud que se ha desplazado, al desplazamiento que ha tenido dicha posición desde A, dicha partícula, dicho viaje que ha recorrido dicha partícula. Por ejemplo, desde A hasta B hay una longitud determinada. Esa longitud
para ser específico, es de 35 kilómetros, como ya nos lo dijo el ejercicio. La función trigonométrica seno, tenemos que el lado opuesto va a ser sobre la hipotenusa, nos va a dar este valor que estamos buscando. En este caso, por contraparte, lo estamos multiplicando. Otra de las cosas que al descomponer, o mejor dicho, al ya resolver, que si ustedes lo resuelven con la calculadora específicamente les va a dar este valor, hay que considerar el signo, pero solamente para poder determinar hacia qué sentido está ubicado dicha partícula. Si no hacemos eso, el signo nos permitirá poder conocer si la partícula se está desplazando hacia el oeste, si se está desplazando hacia el este, o si se está desplazando hacia el noreste, etcétera, etcétera. Perdón, sí, respecto al noroeste. Independientemente de ello, hay que tomar en consideración cómo hacemos el cálculo de la resultante. La resultante, pues básicamente la vamos a calcular con referencia a los valores ya preestablecidos, siempre y cuando siendo una semejanza. Aquí hay que diferenciar con los valores unitarios que estamos trabajando, porque no podemos relacionar, por decirlo así, teóricamente hablando, no podemos relacionar un vector unitario Y con un vector unitario J. No podemos hacer una suma de tales. Sin embargo, podemos hacer un posicionamiento de tal y sí se puede hacer una suma de por medio de vectores similares. Por ejemplo, en este caso, tenemos que nuestro vector A tiene una posición de 20 kilómetros J, o sea, va 20 kilómetros sentido J, y con respecto a B, nuestro vector posición tiene un desplazamiento de 17.5 kilómetros J. Haciendo referencia a eso y haciendo énfasis, hacemos la suma de por medio. Y una vez hecha la suma, nosotros vamos a determinar que nuestro vector posición J va a ser de 37,5 kilómetros J. A eso hace referencia. El otro punto es lo que les decía hace un momento. No podemos relacionar J con I, pero sí podemos ponerlo dentro del ámbito de posiciones. Como no tenemos más I que sumar, porque el vector posición A no está teniendo un sentido hacia otro lado. Si tuviera un sentido, tendríamos una descomposición que nos obligaría de por medio a realizar una suma con respecto a dichos ejes. Me refiero al eje X, o en este caso, el vector unitario Y. Una vez que tenemos esta caracterización, nosotros ya tenemos ubicado la posición de por sí de nuestro vector general. O sea, hemos encontrado el sentido y la posición que tiene nuestra resultante, pero tenemos que hallar el valor de por sí. O sea, el desplazamiento o la distancia que ha tenido el módulo, que ha tenido nuestro vector. ¿Y cómo hallamos eso? Ustedes se han de preguntar. Pues con la fórmula, como en este caso, utilizaremos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz de la suma de ambos catetos. Entonces, esta propiedad que ya está establecida, es una ley establecida, nos permite determinar la resultante. Sacando la raíz, haciendo el procedimiento, la descomposición, por ejemplo, raíz cuadrada de la resultante al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 37.5 kilómetros al cuadrado, más, porque es una suma de la suma de sus catetos, más 30.3 kilómetros. A ver, aquí quiero explicar algo. No se van a guiar con este cuadro que está aquí. Ustedes lo que han obtenido es el resultante como tal de un panorama general. Me refiero a este gráfico que ustedes ven aquí. Esta posición que hace referencia, por supuesto, el eje de las abscisas en X, que sería Y, y el eje de la ordenada en Y. La dirección de R que vamos a obtener va a ser esta de aquí, esto que está marcado en rojo, pero en base a una dirección de por sí. Esta dirección es nuestro
nuestro ángulo beta, vale la redundancia, nuestro ángulo beta, que es el que está determinando. Pero hay que indicar aquí, nosotros siempre expresamos estas unidades como 38.9 grados, pero algunos docentes no nos piden que lo expresemos de esa manera. Algunos docentes nos piden que los trabajemos porque, por lo regular, nosotros no estamos destinados a ubicarnos en una dirección. 38 grados, 38.9 grados, ¿voy a dónde? Ustedes deben especificar, hoy en día se maneja en la parte cartográfica, se maneja de esta manera: 38 grados, por ejemplo, 0,9 segundos, 9 minutos, 0,9 segundos, hipotéticamente, poniendo un ejemplo. ¿Y cómo determinan eso? Pues son los grados sexagesimales. Tendrían que realizar la conversión de por sí de grados a minutos, que se puede realizar, se puede hacer una conversión, y eso podría ser un capítulo, si ustedes lo piden, se podría realizar, se podría hacer un trabajo de por medio para poder hacer el uso no solo de conversiones sexagesimales, sino también hacer una conversión de por sí con referencia a niveles convergentes con las tablas con los sistemas de unidades que ya vimos anteriormente, porque cada una de estas unidades nos permiten hacer esa conversión. Por otra parte, una vez que hemos determinado nuestro valor, apenas tenemos nuestra resultante. Cuando ya realicemos la raíz y habremos despejado, por supuesto, y habremos obtenido nuestro resultante como tal, tendremos un valor de 48.2 kilómetros. Pero ustedes se preguntarán, ¿y en qué sentido? Porque si recordamos, un vector está compuesto por módulo, sentido y dirección. Entonces, para poder determinar ese sentido, nuestro ángulo beta, que en este caso es la B que ven representada justamente en el gráfico, esta B de aquí, que es un tipo de representación angular que se utiliza muy comúnmente, alfa, beta, gamma, independientemente, etcétera, etcétera. Hay mucha variedad de representaciones angulares que ustedes podrían trabajar. No necesariamente tiene que ser una representación de beta, chicos. Ustedes pueden trabajar con el que quieran. La representación, por ejemplo, la caracterización, si es A, si es B, si es C, si es X, si es Y, ustedes pueden trabajar como ustedes realmente les guste, siempre y cuando el procedimiento sea el correcto. Porque es exacto, no hay confusión aquí. Así ustedes cambien las variables, ustedes siempre van a obtener el mismo resultado con relación a las variables que estén trabajando. Pues bien, ¿qué hacemos para poder calcular la dirección? La dirección por lo regular se utiliza una propiedad trigonométrica que utilizamos muy comúnmente dentro de ingeniería, que es la propiedad tangencial. La tangente representa a la parte del lado opuesto sobre el lado adyacente, hace referencia a quienes están trabajando. Por ejemplo, me refiero a esto. Tengo mi ángulo. Mi ángulo de por sí es específicamente el ángulo de por sí es el que vamos a hallar. Entonces, este ángulo lo podemos trabajar con la propiedad trigonométrica tangencial, pero este ángulo tiene un lado opuesto. En este caso es menos 30.3i. Aquí hay una cosa que quiero dejar claro, chicos. Dentro de la propiedad tangencial, nosotros procuramos, porque ya es una ley establecida por sí, negativo. El negativo que ustedes ven aquí solo representa el sentido que es contrario a la parte que está trabajando en el segundo cuadrante, nada más. Sin embargo, el 30.3, que es la parte numérica, de por sí, 30.3i, nos representa el lado opuesto a este ángulo. Y adicional a ello, también vamos a obtener el lado adyacente. Si tenemos el lado adyacente, que en este caso es 37.5j, en este caso una representación hipotética que no debería ser, en la representación Y, nos permite hallar la angulación o el ángulo que tenemos en este caso,
con respecto al sentido que tiene nuestra resultante. Y es así como aplicando la tangencial. Una vez que hemos aplicado la tangencial y despejamos nuestro ángulo beta, hay que tomar en consideración que nosotros también estamos trabajando con una propiedad llamada arco tangente. Esta propiedad arco tangente, a la -1, nos permite dentro de la parte trigonométrica poder determinar el ángulo. Si nosotros aplicamos tangencial, de por sí vamos a obtener un resultado numérico que podría estar expresado en 0.38, 0.71, etcétera, independientemente de ello, que podría estar representado de esa manera. Sin embargo, para poder llegar a nuestro ángulo, es necesario utilizar la propiedad de arco tangencial, que si quieren un poco más de esa explicación, matemáticamente hablando, se podría coordinar para hacer una explicación matemática, pues esto ya no es prácticamente una explicación física, esto ya sería bases de la parte matemática, sea matemáticas 1 o matemáticas del bachillerato, independientemente de ello. Pues bien, chicos, si ustedes requieren de ello, no duden en solicitarnos. Nosotros como MAC nos preocupamos por eso, porque ustedes lleven segmentado y puedan aprobar sin ningún inconveniente este tipo de asignaturas. Y hacemos lo que mejor esté a nuestro alcance para poder llegar hasta ustedes. Pues bien, vamos a la parte que de por sí ya obtuvimos. El arco tangente nos da como respuesta nuestro ángulo beta a 38.9 grados, que está mal expresado, pero puede ser, no mal expresado, está mal dicho la palabra, pero se recomienda trabajar en los grados sexagesimales. Ahora, vamos a la resta de vectores. Ustedes dirán, pero ¿qué propiedades dentro de lo que corresponde al ámbito vectorial? Esta explicación, si ustedes tienen alguna duda, vuelvo y reitero, consulta y yo con gusto responderé a las dudas que tengan, pero tomar en consideración básicamente nuestro más el. ¿A qué hago referencia, chicos? Humano, antes humano. Por ejemplo, tengo en este caso, en esta figura, como ustedes ven, representación para restar dos vectores 2, aquí como ven, el 1, 2, están representados en la parte del polígono, está la suma del polígono de por sí, que hace representación gráfica. Esta representación gráfica nos permite, adicional a ello, poder tomar en consideración lo siguiente. Tenemos un vector con una posición U específica, pero también tenemos un vector que en este caso es una, pero verdadero vector de signo negativo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nos está pidiendo que hagamos de vectores. Y al hacer la resta de vectores, estamos haciendo referencia a un cambio de posición, nada más. Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar el sentido, nada más. No tienen que cambiar ni la unidad, ni el ángulo, independientemente de ello, chicos. Lo único que tienen que tomar en consideración pues bien, eso sería en base a la parte de resta de vectores. Vamos a producto. Esta es otra propiedad. Por sí, que tengan en consideración que se utiliza por lo regular el uso matricial, el uso de matrices. Esto deberían tenerlo segmentado o conocido, o mejor dicho, deberían conocerlo, porque prácticamente nos está ayudando a determinar, mediante las matrices, el resultado de un producto.
porque existe la multiplicación vectorial. Existe la forma de multiplicar un escalar con un vectorial. Existe la forma de multiplicar un vectorial con vectorial. Existe la forma de multiplicar un escalar con un escalar. Ojo, las respuestas van a ser distintas dependiendo de las unidades en las que estén trabajando. Las unidades internacionales o las unidades, las diversas unidades que tienen en representación. Bien, como logran ver aquí, tengo un ejemplo. El producto vectorial U multiplicado por el vector B está definido únicamente para vectores R3 y el resultado también es un vector R3. O sea, nos está pidiendo que multipliquemos esto de aquí matricialmente. Acá tenemos el ejercicio de por sí, ya aplicándolo a valores preestablecidos. Estamos trabajando con vectores unitarios, que de por sí son I, J y K. Ustedes dirán, qué confuso esto. Pero no, chicos, no se confundan. Prácticamente está representado por las coordenadas X, Y, Z. Lo único que cambian es la parte alfanumérica y, por supuesto, en la parte de conceptualización matemática. ¿Cómo vamos a poder determinar si está representado unitariamente? Esto hace más sencillo los ejercicios, nada más. Con referencia al vector posición I, tenemos como matriz menos 4 y 1. En J tenemos 0 y 2. Y en K, que haría referencia al vector Z, tenemos 1, 3. Descomponemos todas estas matrices y lo trabajamos como lo logran ver en pantalla. Ya, la aplicación de una matriz. Si ustedes necesitan ese conocimiento, no duden en escribirlo. Tomaremos en consideración la explicación matricial. El otro punto a tomar en consideración es que esta multiplicación nos permite tomar o llegar a una definición en particular, a una posición específica, preestablecida. Que al realizar la operación vamos a tener como resultados estos valores que tienen en pantalla en parte derecha, justamente en la parte final, en la parte más baja. Esos valores son las representaciones que ustedes pueden continuamente obtener dentro de un producto vectorial. Bien, chicos, para no alargarle ni mucho menos confundirlo, porque esto lo verán también en Física 2 en su momento, y es necesario también ir segmentando estos conocimientos porque lo verán en Física 1. Hay que tomar en consideración, llegando a un resumen matemático, qué es lo que nosotros aplicamos dentro de un vector o cómo trabajamos un vector. Las operaciones con vectores, tanto en suma, en diferencia, en productos, multiplicando, etcétera, etcétera, y cocientes, se representan de la siguiente manera. Dados dos o más vectores, por ejemplo, en suma, su suma es otro vector. Hay que indicar una propiedad en particular aquí. Dentro del vector suma, el orden de los sumandos no altera el producto. Por ende, nuestro resultado podrá ser trabajado por medio de la sustracción, de la adición, de diferentes propiedades matemáticas que ya son establecidas, por medio de la distribución. Y nuestro resultado en suma siempre va a ser el mismo, así sea unitario. No va a haber ningún cambio. En la diferencia, considerando el signo, es necesario recurrir a tomar en consideración ese signo, porque muchas veces nos puede jugar como matemáticamente. Nos puede poner en jaque, y peor aún si nos puede poner en mate. ¿Por qué razón lo digo? Cuando lleguen a la parte de estática, de dinámica, ustedes van a tener que realizar una descomposición de la parte de coordenadas y trabajar continuamente con los signos. Si ustedes hacen el cálculo mal, evidentemente, pese a que todo esto es exacto, ante un movimiento telúrico, nuestras casas no van a asustar y puede que el edificio se nos venga abajo. Y en consecuencia de ello, quiero que vean la responsabilidad que tienen de por medio en sus hombros, y en consecuencia de ello, la penalización legal que eso incurriría, incluso hasta la culminación de nuestro propio título. Prácticamente en nuestros estudios
estaría por quiebra. Por eso es necesario segmentar estos conocimientos de relleno desde las bases, porque de esta manera ustedes podrán tener de una u otra forma poder llegar a hacer los cálculos correctos. Si no hacen esos cálculos correctos, y ahí las consecuencias que traerán de por medio. Otra de las cosas que les recomiendo, las bibliotecas hoy en día están llenas de estudiantes que continuamente se están preparando. Evidentemente, con esto de la temporada o la época del COVID-19, no se puede salir de casa, sin embargo, esperemos más adelante poder retomar clases presenciales. Pero el punto está en que nosotros debemos ver la consecuencia de no prepararnos o no autoprepararnos, porque nuestro título profesional y nuestro profesionalismo como tal no estará dependiendo de nuestros docentes, sino más bien de nuestro proyecto. No tendrán a un guía de por medio. Quizás tendrán un equipo, pero cosas básicas como estas a veces genera cierta polémica o cierta, para aquellos que son cohibidos y no les gusta realizar preguntas, los comprendo y los entiendo, se les hará complicado poder determinar ciertas cosas donde no lo conocen y aún así investigándolo. Pero en fin, chicos, vamos con las siguientes diapositivas. El producto de puede quedarse un momento. La parte matricial está representada de esta manera, sino que en este caso no tenemos un factor unitario IJK, sino que tenemos un vector unitario, en definitiva, trabajando desde las axisas X, Y y J. Aquí están las propiedades, multiplicando cada componente y sumando, que eso prácticamente es la aplicación de fórmulas, chicos. Es básicamente un estudio analítico que si ustedes requieren las diapositivas, me escriben, o escriben su correo, le solicitan a Jenner y se les facilita las diapositivas, con tal de que ustedes puedan practicar y sobre todo poder resolver estos ejercicios. Bien. Llegando a la parte del programa preparado unos ejercicios que justamente hacen referencia al desarrollo que ustedes tendrán. Dentro de estos ejercicios he determinado que realicen en el ejercicio A la suma de vectores por el método del gráfico o el método analítico, como ustedes quieran realizarlo. Bueno, en este caso sería el método gráfico, básicamente partiendo de un plano cartesiano. Pero eso nos permitirá poder desarrollar un poco más acerca de cómo vamos a trabajar nuestros resultantes, qué dirección puede tener. Chicos, quiero aclararles que no necesariamente los vectores deben seguir un patrón en específico. Por ejemplo, yo puedo relacionar la suma entre A y E, y luego B, y luego C, y luego D. No necesariamente tengo que seguir el patrón A, B, C, D, E, siempre y cuando nuestra resultante termine siendo la correcta y la adecuada, que va a terminar teniendo una longitud, o mejor dicho, un desplazamiento, un módulo, de el mismo valor independientemente de cómo lo estemos trabajando. Bien, eso como por un punto. Y más adelante en la siguiente sesión estaremos dando las respuestas de estos ejercicios, que son sencillos, parecen complicados, pero son sencillos. En el otro ejercicio tenemos las fuerzas. Básicamente me están pidiendo calcular la resultante. Esta resultante está determinada por ángulos, por sentidos de desplazamientos y está representada en la unidad internacional de newtons, o sea, de fuerzas. Ya son cargas puntuales. Específicamente están partiendo desde el origen. Y tomen en consideración que ustedes pueden trabajarlo como realmente les guste trabajar, como ustedes crean conveniente. Yo, en mi caso, recomiendo trabajarlo desde fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, respectivamente. Aunque preferentemente como ustedes quieran trabajarlo, quiero dejar ciertas indicaciones ya terminando este capítulo de vectores. Lo siguiente, chicos. Perdón, un segundo. Denme un segundo.
Dentro de las indicaciones para el ejercicio B, como ven en pantalla, tengo las siguientes indicaciones. Primero, en el momento de resolverlo, tendrán que descomponer en componentes rectangulares cada vector. Me refiero a las coordenadas con las que van a estar trabajando. Segundo, una vez descomponiendo cada vector, es importante hacer la suma de componentes en X y en Y para cada vector, aplicando, si es necesario, el cálculo trigonométrico, que evidentemente va a ser necesario en ciertas fuerzas puntuales o ciertas fuerzas de posición. Tercero, utilizar el teorema de Pitágoras siempre y cuando sea el adecuado. Ojo, aquí quiero indicar que pueden hacer uso también de la parte de la ley del seno y la ley del coseno. Ustedes dirán, pero eso no lo hemos visto aún. Es verdad, no lo vamos a ver en este capítulo, por factor tiempo. Sin embargo, quiero indicarles, chicos, que pueden hacer uso de este método y pueden ir investigándolo si es necesario. Pero en la siguiente clase estaremos explicando acerca de eso. El manejo de las leyes del seno y las leyes del coseno. Justamente en aplicación del último ejercicio, el ejercicio B que les mostré hace un minuto más o menos, justamente el ejercicio B. Y finalmente 4, utilizar la función tangente para calcular el ángulo resultante respecto al horizontal. Me refiero que van a obtener, como por ejemplo, en la diapositiva de aquí, ustedes tenían un gráfico que tenían que dibujar, que tenían que graficar, valga la redundancia, tenían que graficar. Respecto a la horizontal, ustedes van a tener una resultante. Quiero ese valor de la resultante. El resultante les va a salir horizontalmente. Es una guía. Pero, como ustedes lo trabajen, independientemente del sentido, ustedes tendrán que determinar esa resultante. Para la próxima clase, chicos, tendremos la respuesta de dichos ejercicios, a pesar de que ya los tengo en este momento, pero es necesario que ustedes practiquen desde casa. Para que